I had always imagined myself starting from scratch where no one knew me. So when I saw that this place existed, I applied without telling my family. Corten. Algo que me da mucha curiosidad acerca de la película es cuál fue ese punto de partida emocional o biográfico que tienen que hacer la película. ¿Cuál fue ese momento que decidieron que esta película tiene que existir? Bueno, Andrés Pepe Estrada, mi codirector, y yo tenemos una amistad desde los 12 años. Y nos conocimos en el colegio secundario y desde esa época, fanáticos del cine, dijimos algún día tenemos que hacer nuestra primera película como codirectores y bueno, eso fue hace 30 años. Entonces, empezó ahí realmente. Y yo creo que un poco la necesidad, ¿no? de contar una historia. Eh, bueno, una historia que hiciera bien, porque me parece que estamos tan saturados de shock y de negatividad que creo que con esta película un poco empezó todo por darle protagonismo a la ternura, más que nada. Así que nada, un poco empezó ahí después del COVID que estábamos todos dados vuelta y para mí fue un poco volver a tener ese, no sé, eh, ese control un poco, porque los actores no tenemos tanto control de contar. Nos ponen en películas y nos editan y nos cortan y en este caso yo quería realmente tener eh, ese control de contarlo. Pero qué bueno que dijiste eso, porque Santiago, ¿cómo te sientes tú entonces que te cortan a ti? No, 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 para nada siento eso. Siento aparte que la visión tanto de Juanpi como de Andrés se transmite totalmente del guión a lo que termina siendo la película. Yo vi algunas versiones y todas eran súper fieles en cuanto a la sensibilidad que tenía el guión la primera vez que lo leí, entonces realmente no puedo decir nada. Siento que eligieron muy bien cómo contarla desde el minuto cero, desde el papel y también a lo largo del proceso de montaje, que Andy es increíble, el laburo que hace y Juanpi también. Eh, esa alianza fue clave y no, para nada, no puedo decir nada. No me sentí en este caso como Juanpi dice acá. Hay algo muy interesante y es que en muchas entrevistas que yo he hecho, mucha gente que empieza a escribir guiones durante o después de la pandemia tienen más sensibilidad que si lo hubiesen hecho antes. Y en los últimos 3 años yo he visto muchas historias de amor, de cosas que nunca fueron o que no llegaron a pasar. ¿Creen ustedes que hay historias como esta que tienen más fuerza por lo que pudo haber pasado que si hubiese pasado? Obviamente me parece que es algo universal a nivel adolescencia, ¿no? Y en la adolescencia todos sentimos las cosas 100 veces más que cuando ya nos ponemos grises y viejos, ¿no? Entonces, simplemente ese factor que en cine, además, es hermoso de ver, porque ver una persona descubriendo sensaciones, sentimientos, emociones por primera vez es muy bello. Y además, todos lo hemos tenido, o lo estamos teniendo, o lo vamos a tener. O sea, uno no puede escaparse del primer amor, que también es una experiencia que no se repite nunca más. Entonces, ese fue un poco el elemento que quería resaltar, sobre todo porque partimos de la memoria, ¿no? Partimos del recuerdo. Entonces, la película empieza con un director de cine que está frustrado con contar esta película sobre su primer amor, pero tiene ahí un elemento que no puede solucionar en su película. Y cuando vamos para atrás, vamos entendiendo de a poquito el porqué. Así que sí, o sea, ese concepto es importante, es bello, es traumático, es feliz, o sea, reúne todas esas cosas que para mí en el cine son hermosas de ver, los silencios, lo que no se dice. Y hablando de este señor acá, Santiago Madruzán, él es una estrella, o sea, pero una estrella en todos los sentidos. Nos dio una vulnerabilidad, un amor también por lo que trajo.
¿no? Este es, puedo decirlo, Santi, este es su primer película, su primer trabajo, Wow. ¿no? Entonces, trajo todo de sí, y eso se ve en la pantalla, o sea, no quiero spoilear, pero hay una escena en la que, bueno, todo el cine está llorando por él. Así que tiene un nivel nada, de talento y de emocionalidad que no se pueden perder. Es hermoso verlo. ¿Qué crees tú, Santiago, acerca de que a veces es más emocional el tipo de historias de cosas que tal vez pudieron pasar que las que realmente pasaron? Bueno, de eso también trata un poco la película, justamente de qué sucede con ese pasado y cómo la memoria trabaja eh, de distintas maneras, en este caso para hacer la película dentro de la película del personaje de Matías. Eh, Hay algo muy, no sé si la palabra es lindo, pero muy, muy especial en las cosas que puede permitir la ficción y crear a partir de algo que quizás no sucedió, ¿no? Como todo ese mundo de posibilidades. Y creo que eso es algo que logra muy bien transmitir la película, como ese mensaje y eso de esto de memory is sneaky. ¿Cómo sería la traducción de sneaky? Juanpi, ayúdame. Eh, Sería, los recuerdos son engañosos. Sí. bueno, eso. Porque algo que yo creo que ayuda mucho a la película es como la estructura, cómo navega entre el pasado, el presente y cosas de detalles, porque son muchos detalles. ¿Cómo tú elegiste esos detalles que tú quieres contar para que nosotros como audiencia no solamente nos envolvamos en la historia, nos envolvamos emocionalmente en los personajes? Sí, le diste a la tecla. Los detalles son, diría, lo más importante porque yo lo veo un poco como si fuera, una película es un mapa, ¿no? Y había momentos muy precisos en los que casi son como Easter eggs, son como esos regalitos que tiene acá, acá, acá. Y esos regalitos, todos tenían que funcionar, y todos tenían que tener sentido en una estructura de una película que es entre Argentina, Italia, y lenguaje inglés, español, padres, hijos, amor, cultura, o sea, pero esos, digamos, esos regalitos eran muy importantes. Entonces, digamos, no sé, yo soy fan de las películas que me choquean, pero de forma como emocional, que no te esperas algo y dices, el sexto sentido, películas así, ¿no? Entonces, Andrés y yo fuimos muy conscientes en eso, en introducir de a poquito, casi como un tejido, momentos en la peli que tengan esos descubrimientos, no solo para el personaje de Matías, sino también para el público. Es quedarse, ¿no? Quedarse con secretos y después darlos cuando menos te lo esperas. Pensando también en tiempos recientes, hemos visto como, tú dijiste algo que me gustó mucho, que es como que el actor muchas veces no tiene esa facilidad de contar cosas, como que lo cortan, como que él está ahí para hacer un trabajo, al menos que sea director y actor. Y en tiempos recientes hemos visto cómo directores han querido contar su versión de su vida a través de la ficción, como lo hizo Almodóvar con Dolor y Gloria, lo hizo Spielberg con The Fabelmans, Mm. y me resulta muy interesante que tú menciones eso, como tú como director y elegir a Santiago para su primera película, esa conexión, ¿cómo funcionó? Porque él no tiene experiencia, Santiago no tiene una experiencia de nada de cine. Cuando digo experiencia es algo vivido dentro de un set, pero tú sí, desde aquel lado. Esta es tu primera película como director. Entonces, ¿cómo fue esa simbiosis para que todo esto funcionara? Porque es muchas primeras veces para ustedes. Muchas, muchas primeras veces. Y se dieron los elementos perfectos y las personas perfectas. Eh, es complejo justamente porque es una película dentro de una película. Trata de hacer cine y hay que tener cuidado porque esas películas pueden ser demasiado, no sé, demasiado hiper específicas para gente de cine, pero no queríamos tampoco eso. Y trabajar con Santiago fue un proceso. A ver, ahora Santiago es como mi hijo realmente. Perdón, Santiago, pero yo te considero un poco así. ¿Por qué? Porque Para mí, para ti. él tuvo que caminar conmigo durante, diría, un mes y medio antes del rodaje. Hablamos muchísimo. Él llegó hasta
ver videos viejos de cuando yo tenía su edad y los estudió y me venía a hacer preguntas y me decía, ah, vos cuando tenías 17 hacías esto, hablabas de esta forma, caminabas así. Y fue muy, muy, o sea, bizarro para mí también ver no sé, cuánto se metió. Pero había muchísimo diálogo y estábamos constantemente, nada, eh, jugando, la verdad. O sea, tratamos nunca, no sé, vos tendrás tu versión de las cosas, Santi, pero era un constante preguntar y más y más, y qué más podemos traer a cada momento. Para mí fue difícil encontrarlo, porque yo me fui a Argentina, necesitaba este personaje ser un chico argentino. Y bueno, él fue el último que vi. El último, de muchos, muchos, muchos. Me fui a Buenos Aires 3 veces. Y lo que me cautivó fue esa cualidad que es casi indescriptible. O sea, él era Matías. Aunque él como persona es muy distinto a Matías, Matías es introvertido, él es extrovertido, le gusta el público, pero había algo en él que era como más allá de si es actor, no es actor, si sabía, si había hecho, si no. Esa cualidad que a mí, como actor, me encanta cuando una persona no tiene todas digamos, los vicios que puede llegar a tener un actor profesional. Ahora Santiago, es profesional, ahora ya lo es. no, ya tiene su primera película. Claro, en ese momento era como un diamante en bruto y bueno, gracias a Dios que me lo trajiste. Santiago, esa primera vez. Sí, igual tenerlo a Juanpi ahí fue fantástico, porque, a ver, em, tener la posibilidad de interpretar a un personaje, más allá de que no es una biopic sobre toda la vida de Juan Pablo Dipache, es un momento muy específico, está basado en un momento específico en la vida de Juanpi, y tenerlo ahí, yo recuerdo conversaciones que hemos tenido para entender cómo es que llega el personaje, cómo es que llega Matías a Duino, qué trae consigo, ¿no? Porque no llegamos a ver más allá de, bueno, sin spoilers, cosas que luego se mencionan por arriba, no llegamos a ver cómo es que llega este personaje ahí, en qué contexto, y quizás lo empezamos a entender un poco a partir de un momento y un lugar específico, y a verlo interactuar en el Colegio del Mundo Unido. Eh, y tener esas charlas con Juanpi y tener el espacio para probar y para jugar y para consultar, sacarme dudas, fue genial. Tanto para mí como actor como persona, para entender. Para mí no había nada más satisfactorio dentro del set que obtener el visto bueno de Juanpi, no solamente como director, sino también por ver qué tan fiel puedo llegar a ser con lo que él quiera que aparezca en pantalla. Es algo tan personal y nada, sentía que tenía que estar a la altura, sí o sí, no había alternativa, ya estábamos allá. Pero sí, lo sentí de esa manera. Estoy muy, muy agradecido por eso. Santiago, JP, muchas gracias por su tiempo. Muchas felicidades por la película, de verdad. Es una película muy, muy bonita. Está muy, muy, Muchísimas, muy bien hecha. muchísimas gracias, Rubén.